Muchas bendiciones, Dios le bendiga, como siempre estamos más aquí comprometidos con Dios y con el pueblo que con cualquier cosa. Estamos más comprometidos con Dios y con el pueblo que con cualquier cosa. Y como siempre, cada jueves estamos transmitiendo, llevando esta palabra de fe, esta palabra de esperanza, esta palabra de vida y fe, de transformación, de cambio, esta palabra que va a llegar al corazón de aquel necesitado, de aquella persona que necesita ser transformado por el poder de Dios. Y hoy queremos hablar de la fe en el poder de Dios. Hoy queremos hablar de esa fe que atrae el poder de Dios y que hace que el Espíritu Santo se manifieste realmente como Él es, para restaurar, para transformar, para sanar, libertar. Y vamos a hablar hoy de estos misterios espirituales. Y para eso nos encontramos con una guerrera de Dios que es nuestra amada Lorena. Esta es una mujer que tiene un testimonio impresionante. Lorena, usted nos contaba. Denle la bienvenida primero de él. Bueno, hola a todos, mi nombre es Lorena, como decía el pastor, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. La verdad que me da gusto porque las redes sociales pueden llegar a millones y miles de personas y eso es nuestro interés, como decía el pastor, nuestro compromiso no es necesariamente con alguien, sino con Cristo, con nuestro Padre y hacer esto es para Él, para llegar a las almas, para que alguien escuche esta palabra. Amén. Amén. Usted en una prédica nos compartía que usted desde pequeña conocía la palabra de Dios y que se esforzaba mucho en el estudio, pero que había algo en usted, era como esa crueldad religiosa. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, yo no nací en el Evangelio necesariamente. Yo tenía como 9 años cuando conocí a unos misioneros. Vamos a omitir nombres de iglesias y todo eso, pero yo soy de Ecuador. Entonces, cuando los misioneros de aquí, de Estados Unidos, fueron para mi país, comenzaron a predicar y conocí el Evangelio. Pero cuando yo ya tenía la edad de 24 años, mis padres se mudan acá, ya tengo otras responsabilidades y yo trabajaba con los jóvenes, pero ya tenía mi conocimiento, yo ya sabía la palabra, ya tenía todo este conocimiento, teoría. Estudié un seminario y estudié hasta griego y esto y lo otro. Claro, no estudié todo griego, no que un curso, pero ¿qué pasaba? Que cuando me tocaba hablar con la gente, comencé a hacer así de con el látigo, porque llegué a un punto, pastor, que tenía mucha letra, tenía mucho conocimiento, y esa palabra que usted usó me pareció interesante, yo creo como crueldad, porque puede ser que tengamos el conocimiento, puede ser, pero llegamos a ser muy crueles con aquellas personas que están queriendo entrar en el Evangelio o tratando de conocer a Dios. Y eso me pasó a mí cuando yo ya tenía la edad más o menos de 28 años, por ahí. Ya tenía mucho conocimiento del Señor, pero cuando se trataba de hablar con gente, de tratar con gente, yo era blanco o negro, o vienes o no vienes, claro, o eres esto o eres lo otro. Entonces comencé a ser muy radical, muy así tajante en cuestiones de relación con otros. Y a pesar de que trabajé en el ministerio, tenía esa actitud. Y realmente eso obviamente mata a la gente. Mata totalmente, porque puede haber palabra, pero no hay ese toque del Espíritu que te da el amor para poder llegar a las personas. No importaba cuántos versículos yo te daba en la Biblia, pero cuando yo hablaba, yo estaba tratando de que tú vengas a como de lugar. Tenías que venir. Yo trabajaba con jóvenes y yo estaba viendo que si las redes sociales que ponías, y que si no venías el sábado, y que si no venías aquí, y como todos me conocían, entonces me respetaban por mi trayectoria en la iglesia, conocimiento. Algunos pastores me alentaban, eso Lorenita, vamos, machete, me decían. Alentaban esa parte, pero muy triste porque eso mata. Wow. Varón de Dios, tú que eres un joven y estás escuchando todo esto, y tú que sabes qué difícil en este tiempo es tratar con los jóvenes, ahí tú te puedes dar cuenta qué importante
es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para nosotros poder tener paciencia, paciencia y amor para poder trabajar con la juventud. Así es. Tú eres un fruto del amor. Para la gloria de Dios. Y mira que eres de bendición aquí en la casa. Pero algo que cuando vinieron tus padres acá, ellos me escribieron, me hablaron conmigo ahí y decían, no nos vamos a cansar nunca y estaremos eternamente agradecidos por lo que usted está haciendo en mi hijo. Y digo yo no, Dios está haciendo. Y dice, sí, pero a través de usted, porque es que es impresionante. Yo llegué a la casa de este joven, me dijo tu papá, y cuando yo llegué, lo que encontré fue una Biblia abierta. Una Biblia abierta y lo primero que él me dijo fue, no, tenemos que ir para la iglesia. Así es. Y vinieron y no sabía que eran los papás. Y vinieron y yo no Claro. sabía que eran los papás de él. Y Claro. yo le di una palabra profética, tu hijo está en mis manos, no te preocupes. Claro. Qué tremendo es el poder de Dios. Entonces podemos ver qué importante es el amor. Y eso solo lo da el Espíritu de Dios. Ese amor para trabajar y también darle la oportunidad a la persona que trabaje, pero que trabaje siendo ella. Yo siempre le enseño que nosotros tenemos que ser nosotros, pero la versión mejorada de nosotros, la mejor versión de nosotros que podemos ser. ¿Entiendes? Porque a eso Dios nos llama. Si tú te das cuenta, con cada hombre es el mismo espíritu, pero con cada hombre Dios trabaja con la esencia de ellos. ¿Me entiendes? Porque Dios no es un copy-paste, ni tampoco Dios repite gloria. ¿Me entiendes? Entonces, en este tiempo, bueno, nosotros en esta misma semana pudimos ver el poder de Dios manifestarse. Mira lo que Dios está haciendo en la Fe Global. Nosotros empezamos este ministerio a través de WhatsApp con 3 personas. Y todo esto está aconteciendo por WhatsApp. Y luego ya es que ellos me dicen, no, aquí hay una necesidad, hay mucha gente caída, vamos a levantar un ministerio aquí, necesitamos una iglesia y es cuando ya Dios empieza a hablar, es cuando Dios comienza a hablar, a dar palabras proféticas a través de hombres de Dios, tiene que ir a Indiana, tiene que esto, y Dios comienza a hablar. O sea, es muy importante el poder de Dios, es muy importante el Espíritu de Dios para nosotros poder seguir su voluntad. Y eso es lo que esta generación necesita, eso es lo que el mundo necesita, porque Dios no está enjaulado simplemente en cuatro paredes. Dios no es un método, Dios es una persona. El Espíritu de Dios es una persona. Y Lorena, en medio de todo eso, ¿cómo usted se sentía internamente? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la edad, con la parte de madurez. Claro. Aparentemente yo estaba bien. O sea, porque hay un momento en el que tú no te das cuenta. O sea, tú dices, a ver, soy una mujer soltera, nacida en la iglesia prácticamente, trabajo, no le hago mal a nadie, me sé la Biblia, me sé los versículos, me guardo, cumplo las leyes de esta tierra. O sea, al principio yo estaba muy bien. O sea, hasta allí vamos a un punto en el que yo digo, me sentía, inclusive eso me daba a mí un cierto, vamos a decir, falso poder. Estatua. Ajá, de comenzar a señalar. Es que no, y le voy a ser sincera, pastor y Edwin, en mi mente, como yo prácticamente pasé todo el tiempo en la iglesia, trabajo, escuela, yo no podía entender por qué la gente, o sea, no era por decirlo, yo no entendía por qué la gente no podía ir a la iglesia. Yo un sábado me enfermé y me quedé en casa y yo era como que me sentía, porque no conocía más que ir a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Luego vino otro proceso que ya luego yo comienzo a trabajar en la iglesia y me seco. Yo ya comencé a decir a los líderes en la iglesia que no puedo predicar. Yo ya estaba seco. Mi conocimiento estaba, pero había algo en mí y yo sí lo llegué a comunicar. Pero bueno, en ese tiempo recibí vas a estar bien, no te preocupes. Porque claro, una muchacha soltera que tenía todo aparentemente una vida planificada, porque yo era bien organizada. Entonces, en ese tiempo, en los 20 y pico, yo me sentía bien, pastor. Yo sentía que yo tenía todo, yo no necesitaba, pero luego comencé a sentir un vacío. Pero yo no lo veía como religión. Yo no veía que las cosas las hacía con religión, porque desde pequeña yo sí quería buscar a Dios. Pero en el proceso llegó algo que solamente me gusta estudiar, me gusta leer. Y eso fue que comencé a llenarme de pura letra. Pero luego comencé a sentirme vacía.
A pesar de tantas reuniones que yo iba, había un vacío. Wow, es ahí donde el apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. No es que el apóstol Pablo vaya en contra de la letra, pero él hablaba de ese encuentro con el Señor, de ese encuentro, porque él era bien radical hasta que tuvo ese encuentro con el Señor. Y son esos encuentros los que cambian tu vida. Son esos encuentros los que ahora te llevan a profundizar en la palabra, pero a profundizar en la experiencia con Dios, a tener una intimidad para tú poder caminar la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Hay mucha gente estancada en la religión por causa de la falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque ellos no caminan en la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios la que te va a dar el gozo, la alegría, el shinha. Es la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios, aunque tú estés pasando por el peor proceso, tú tienes alegría dentro de tu corazón. Tienes gozo, varón. Amén. Al apóstol Pablo le entran a pedra hoy y mañana él anda ya evangelizando. Así es, así es. Eso solo lo hace el poder de Dios, varón. El poder del Espíritu Santo. A Esteban le están dando pedra y él está diciendo, perdona a los que no saben lo que hacen. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y si te das cuenta, Esteban dice que no podían ellos resistir a la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios que estaba en Esteban. O sea, que él mismo, por el Espíritu, tenía más sabiduría que todos los eruditos rabinos que estaban ahí. Así es. Impresionante. Y yo creo, pastor, que, y lo hablo desde, yo lideré muchos años grupos de jóvenes, y yo creo esto: ¿por qué no se da rienda, digamos, suelta a que la persona sea libre en el espíritu? Claro. Porque si yo quiero mantener el control y yo quiero, y esto es lo que yo sé, yo no voy a permitir que usted haga algo que yo no lo he experimentado. Entonces yo creo que tiene que ver mucho también, el poder de Dios es increíble, pero nosotros le limitamos. La limitación. La limitamos y no dejamos que el que está aprendiendo. Hay muchos ministerios castrados, ministerios proféticos que están sentados en un lugar, pero son personas que tienen revelación del Espíritu. Claro. Pero por el temor, esos ministerios están castrados. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 46, para que tú entiendas cómo la religión aleja a la persona de Dios. Wow. Mira esto, dice que había una mujer que tenía flujo de sangre. Y esta mujer fue puesta por alguien, por el sumo sacerdote de Capernaum, alguien llamado Jairo. En esa ciudad de Capernaum habían como alrededor de unos 5,000 habitantes. Y ahora esta mujer la ponen en un lugar donde ella no puede tener acceso a la palabra, porque ya ella tenía un flujo de sangre, ella había perdido todo, había perdido su familia, había perdido su dignidad, y ahora ella no podía tocar, no podía entrar al templo, no podía tocar a nadie, porque ella tenía ese flujo de sangre, claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo esta mujer con ese flujo de sangre se iba a sanar si no era por la palabra? Claro. Es imposible. Pero yo no sé cómo ella escuchó que Jesús estaba por ahí. Y dice, mira esto, para que tú entiendas, dice, y Jesús, versículo 45, dice, y Jesús, esto es 8:45 de Lucas, dice, y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Y cuando todos los negaron, Kefat, que significa Pedro, le dijo, maestro, la multitud te presiona y te empujan. Pero Yeshua dijo, un Adán, un hombre, un humano me ha tocado, porque yo recibí, que salió de mí, Geburá. En otro lado dice virtud. Y esta Geburá significa poder y fuerza. Fue una restitución, varón, que salió. Y eso exactamente lo que salió de Jesús fue lo que nosotros habíamos perdido en el huerto del Edén. Y esto es una representación de la iglesia, una representación de la mujer. En el mundo espiritual no existe tal cosa como mujer o hombre, existe alma, un alma. El alma tiene diferentes dimensiones que no vamos a entrar ahí, pero existe lo que es el nefesh. Ese nefesh es la parte que conecta la tierra, que conecta lo racional, conecta lo material. Conecta la sangre, dice que en la sangre está la vida. Esta parte del hombre, el cuerpo, este es el nefesh. Claro. Pero hay otra parte que es el ruah, en el espíritu. Ahora en el espíritu está el percibir, la percepción, esa percepción. Ahí se va activando lo que es el diseño de Dios, la conexión con el espíritu. Y desde ese ruah, el espíritu comienza a guiar el alma. Claro. Pero hay otra parte que también se activa con el espíritu, que es el neshama, que es la parte del propósito del hombre. Entonces, tenemos mucho propósito incompleto que solamente activan los dones, pero
no está la espiritualidad. ¿Entiendes? Porque se pueden activar los dones y luego tú se calmas. Y los dones siguen fluyendo porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Amén. Entonces aquí vemos que de esta mujer que estaba puesta afuera, a ella no le importó morir. Ella vino, pero lo más impresionante es la grandeza de Jesús. Que Jesús agarra y permite que la hija de Jairo se enferme. ¿Oíste? La hija de Jairo se enferma y ahora Jairo viene y Jesús prepara ese escenario para devolverle a la mujer su gloria delante de aquel que se la había quitado. Porque este hombre que representaba a Jairo, la religión, la apartó de su familia, hizo que perdiera su bienes, la apartó todo, cuando la palabra la podía sanar. La palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, le podía sanar, pero la religión la tenía apartada. Entonces cuando ella viene y toca el sisío, ¿qué significa ese sisío? El manto, donde están los sisíos, representan los 613 mandamientos, representa la virtud que sale de la promesa en la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el huerto el Señor puso querubines con una espada encendida para que nadie tuviera acceso al huerto. Entonces la palabra es lo único que te devuelve la virtud y te va a restituir tu carácter, pero no una palabra hueca, vacía, porque la letra mata, sino una palabra con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Y esta mujer, delante de Jairo, ¿sabe qué hizo Jesús? Que en vez de salir a correr donde Jairo, que era el sumo sacerdote, hizo el milagro primero delante de él, para que Jairo vea. ¡Wow! Ella lo tocó, porque el sacerdote no lo podía tocar nadie, porque ella era una mujer impura. ¡Wow! Pero ella, con toda su impureza, le tocó y la palabra le restauró. Porque ¿qué es lo que te puede restaurar a ti? Las impurezas tuyas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces Jesús tuvo misericordia con ella. Sí. Jesús sabía quién le había tocado. Claro. Pero Jesús quería que ella misma testificara. Gloria a Dios. Porque la misma iglesia del Señor, cuando el poder de Dios se manifiesta, la misma virtud de Dios dentro de ti hace que tú te humilles. Dice que ella vino humillada, reconociendo lo que había pasado. Claro. Y eso es muy poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es muy poderoso porque eso lo hace solo el poder de Dios. Pero Amén. estamos viendo cómo la religión... No. Esto es lo que hay y usted va allá. Claro. Ese no es el llamado de Dios. Ese no es el llamado de Dios a la iglesia. Dios llamó a su pueblo a ser luz. Amén. Pero su pueblo no quiso ser luz porque su pueblo dejó de escuchar a los profetas, dejó de escuchar la dirección de Dios, lo que Dios quería para su pueblo, y ellos dejaron de ser luz y se convirtieron en religiosos. Se conformaron con guardar fiesta y muchos ni sabían por qué guardaban la fiesta. Por eso, cuando llegó a quien le celebraban la fiesta, ellos no creyeron que eran ellos y todavía siguen esperando. No sé. Y pastor, ahí hay un versículo que yo quería compartir que tiene que ver justamente con lo que está hablando. Hechos 17, versículo 22 y 23. Cuando tal vez muchos mensajes van para la gente que no cree a Cristo, ¿verdad? Yo creo que cuando doy mi testimonio, en las pocas veces hasta ahora que lo puedo dar, es para gente que cree. Amén. Gente que ha estado en la iglesia. Claro. Pero gente que de repente, como yo en algún momento, se conforma con una religión porque no se da uno cuenta. Claro. Uno piensa y está cegado. Pero mira, Hechos 17, 22, 23 dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, era un tribunal, ¿verdad? Dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, letras mayúsculas: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Wow. Muchas veces adoramos a ese Dios desconocido, pastor. Wow. Muchas veces estamos en la iglesia y adoramos a un Dios que no conocemos. Aleluya. Wow, Sin qué espíritu tremendo. no podemos, pastor. Pero mira Sí. qué tremendo es eso. Porque el apóstol Pablo, mira, Dios mío, es que el Espíritu Santo es impresionante. Santo. Porque el apóstol Pablo se monta sobre el blanco de la oportunidad para transmitirle a Dios. Y le dice: el Dios que ustedes adoran, ese mismo es el que yo le presento. Claro. Pero yo se lo voy a manifestar. ¿no? Gloria a Dios. Eso que ustedes tienen Claro, en claro. letra, ahí, esto es de lo que hablo. Y a mí me Aleluya. parece increíble, pastor, porque nosotros con mi esposo, cuando me casé, comenzamos a buscar en muchos lugares, y él viene de un tipo de iglesia diferente, una cultura diferente, y yo siempre tenía esta idea, pastor: esas cosas, esas manifestaciones, eso es para ese tipo de personas. Ujú. Luis, usted me dijo que Luis le enviaba los videos y decía: esa corbatita, Ah. esa corbatita, yo la ahorco con la misma La hermana corbata. María mandaba videos, y yo decía: no,
pues eso grita mucho. Porque eso es una cosa, mire cómo está el pensamiento. Yo decía, cuando había mucho grito, no, eso no es para mí. No. Ahora pueden gritar 4 horas y yo sigo ahí. O sea, cuando ya tú llegas a conocer y el Señor te manifiesta con su espíritu, ya comienzas a ver muchas cosas diferentes. Muchas cosas. Ya el disque grito ya no te parece grito. 2 horas ya te parecen poco. Entonces comienzas a darte cuenta. Y estos versículos en Hechos, cuando yo estudié Hechos, a mí me encantaba cuando Pablo se manifiesta, porque él decía, yo todo lo que tengo. Él estudió discípulo de Gamaliel. O sea, era, digamos, aquí es como el que esté en un Harvard, un estudiante de un discípulo de lo máximo, de la élite, por decirlo así. Y que diga, yo pongo todo eso por nada. Por no decir la palabra que dice, ¿verdad? Pero pongo todo eso. ¿Y por qué? Porque él se da cuenta, claro. Ahora, me gustó también cuando estaba el pastor diciendo que Dios nos usa y Él nos crea de una manera, ¿verdad? Tenemos que ser la mejor versión de nosotros. Ahora, Dios me hizo una manera con un carácter que Él va moldeando. Pero Él sí quiere que sea yo. Yo no tengo que copiar a nadie. Yo no tengo que estar haciendo lo que otro hace. Yo tengo que hacer y ser quien Dios quiere que yo haga en su propósito, con lo que Dios me ha dado a mí. Sin copiar, sin... No necesito. Pero realmente cuando Él dice al pueblo, vosotros adoráis sin conocer, porque ahí es lo que yo le decía al pastor. Muchas palabras yo sabía, pero yo no conocía a Dios. Hasta que ahora dice, eso anuncio yo. Así que... Sí, mucha gente adora a Dios, pero no lo conoce. Porque no han tenido un encuentro. No tienen una forma de adorar acorde a la tradición. Así es. Y hay mucha buena intención, pastor. Claro. Uno quiere, o sea, yo buscaba en las noches de oración, buscaba. Yo siempre digo esto, según tu maestro, será... Dice la palabra que las ovejas se parecen al pastor. Si tu pastor está vacío y no tiene formación, tú tampoco tendrás. Así es. Yo no te puedo llevar a ti a donde yo no he llegado, porque entonces te voy a limitar. Hay una palabra que se usó mucho en ese tiempo cuando yo estaba en todo esto de aprender y era así, no puedes salir de la cobertura, pero esa cobertura no era espiritual. Esa cobertura era humana. O sea, no, es que no puedes ir no, eso es la cobertura. O sea, y eso es algo, como usted dice, si tu líder, si la persona que está acá no te permite y no hace, no tiene esa llenura de espíritu, no va a permitir que tú te llenes. Mira, yo entiendo esto, varón. Yo entiendo que los hermanos de José no estaban molestos por la túnica de colores que él tenía, sino por la visión que él tenía, que era diferente. Por eso, cuando la gente tiene una visión, cuando la gente ve que tú tienes una visión diferente, muchos van a querer limitar tu visión y van a ver la túnica y te van a tildar de muchas cosas las cuales no son, pero el problema es que tú tienes una visión que vino de arriba y es ahí donde la gente se desenfoca, porque exactamente eso fue lo que pasó con Jesús y el pueblo, y fue lo que pasó con el hermano de José y José. Así es. O sea, no era la túnica de José. José sin túnica donde quiera seguía haciendo lo mismo. Era lo que él llevaba por dentro. Gloria a Dios. Era lo que él llevaba por dentro. Entonces nosotros tenemos que entrar la visión de Jesús dentro de nosotros. Amén. Dentro de nosotros. No simplemente en la mente, porque la mente es el almacén del alma, sino en el Ruach. Amén. En nuestro espíritu, espíritu con espíritu. Gloria a Dios. Para nosotros saber hacia dónde estamos yendo, pero que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Como dice la palabra ya en Zacarías 4:6, dice que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu de Dios. Yo me acuerdo, guerrera, que cuando usted vino, Dios hizo un milagro poderoso en usted. Sí. Y juntamente con el milagro, Aarón, la llenó del Espíritu de Dios. Que no sabía que era eso todavía. Ella no conocía el Espíritu Santo. Y ella fue llena del Espíritu Santo, Aarón. El bautismo del Espíritu Santo, ella lo recibió. Recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue sanada y libertada de la religión. Esa mujer se paró de ahí con una sonrisa, varón. Cuando yo llegué acá, estaba un congreso y yo llego, Dios me sana yo no quería venir, y lo he dicho muchas veces, yo no quería venir, mi esposo me dice que venga, yo estoy sentada el sábado en la mañana, recibo palabra, sábado en la tarde vengo, y solamente me acuerdo que llaman
pastor, yo había estado en otros lugares y cuando vengan aquí al frente que quiere orar, recibir, y yo para allá. Venga aquí adelante y yo para allá. O sea, yo ya sé de Jesús, yo ya conozco. ¿Para qué me vas a hacer todo? Yo decía un show ahí. Esta vez yo fui, mira, solita, voy adelante. Y me acuerdo que el pastor estaba orando. Cuando de repente él ora, me da una palabra y me toca. Solamente sopla y yo caigo. Cuando me agarran atrás, mira la ignorancia. Porque ella no creía en que se caía uno por el espíritu. No. Y hay algo interesante. La cámara que enfocaba desde allá, tú puedes ver que yo caigo, pero yo no doy pisada atrás. O sea, no es que yo de repente, no. O sea, y bueno, van a haber muchas maneras, qué sé yo, pero en mi caso yo voy a testificar de lo que a mí, porque como dice, yo no sé quién, lo que puedan pensar, yo hablo de lo que yo viví, y cuando yo veo ese video, yo no doy paso atrás, me caigo, y mira la ignorancia. Yo estaba abajo, me quito los lentes y estoy llorando y estoy en ese momento así especial, pero abro los ojos y nadie estaba alrededor mío más que orando. Cuando de repente yo siento una quemazón en mi cuello, toda la parte aquí y bajando. Y ¿sabes lo que yo pensé? Me rompí la cabeza y me está Sí, yo pensé, porque ¿qué iba a pensar? Pero mira, aún así, y eso es algo, las oraciones, el anhelo, el querer. Tal vez en ese momento yo puedo decir humanamente, no, yo no quería venir, pero el Señor sabía mi corazón. Y en ese momento, en ese momento yo sabía que el Señor, yo sabía que podía hacer algo. Entonces cuando eso sucede, me levanto. Yo no sabía que había sido sana hasta el día siguiente. ¿Y de qué fui sana? Que es importante también saber. Un dolor, pastor, en mi espalda por más de 2 años. Eran más de 2 años. Un dolor que me mataba y me tenía drenada la energía todo el día. Pastor, no había día, Edwin, no había día que yo no tenga dolor. Usted dijo que no se podía parar de su cama. No, yo me levantaba y mis niños, eso da mucha pena. Yo me levantaba y era, y ellos también gritaban, porque yo gritaba de dolor. Qué poderoso Dios. Y cuando yo me levanto el día siguiente, o sea, mira, ¿cómo es esto de que yo no es que había un día mejor o otro día? No, yo pasaba con dolor 365. Cuando yo me levanto esa mañana y yo no siento dolor, yo me di cuenta enseguida, porque no había pastilla, no había compresa. ¿Tenía que haber pastilla? Yo tenía que tomar pastilla todo el día. Wow, tremendo. Pero yo ya no dejé de tomar pastillas, me ponía compresas de agua, ya no sabía qué hacer. Mi mamá es testigo, mi mamá me decía, no puedo. Y cuando me levanto, no hay dolor y caminé porque en ese tiempo todavía estaba recién nacida la bebé, voy al cuarto donde estaba mi esposo, le digo, mi amor, el Señor me sanó. Eso le pasó, mira lo que dijo la mujer. Y cuando la Ish, que significa mujer, vio que no estaba escondida, vino y temblando de miedo se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y él le dijo a ella, mi hija. ¿Cómo le llamó él? Mi hija. Mi hija, porque fue invertida de su poder ahí. Gloria a Dios. Invertida de su poder ahí, varón, antes de él morir y resucitar. Gloria a Dios. Y dice, tu emuná te ha sanado. Ve en shalom, ve en paz. Tu fe te ha salvado. La fe, eso fue lo que pasó. Porque que cuando tú activas la fe y verdaderamente tú quieres agradar a Dios es muy importante que la gente entienda el escenario, en la atmósfera en la que tú te expones. Claro. Si tú te expones en una atmósfera de crítica y chisme, tú terminarás criticando igual de chisme, y murmurando. Claro, sí es. Si te expones en una atmósfera de milagros, sanidad, de liberación y profecía, terminarás profetizando. Porque es como funciona el Espíritu de Dios. Porque automáticamente la fe comienza a activar eso. Gloria y eso fue lo que activó ahí el milagro, la misma fe de ella. Dios soltó ahí la palabra y el milagro aconteció. Ella creyó que podía ser sana y fue sana porque creyó dentro de sí que podía ser sana. Claro, es que el poder de Dios no está limitado. El poder de Dios lo hemos limitado nosotros los hombres porque no queremos pagar el precio. Porque esto es importante. Para que el poder de Dios se manifieste, hay que pagar un precio. Hay que purificarse, hay que santificarse, hay que caminar en la voluntad de Dios. Por eso tuve muchos profetas dando palabra y palabra y palabra. Pero cuando hay gente endemoniada, vuelven y se van endemoniados. Pero el poder de Dios va más allá. Tiene que haber, oye, donde está el Espíritu de Dios dice que hay libertad. Aleluya. Por tanto, tiene que haber profecía, tiene que haber liberación, tiene que haber sanidades. Pero ¿qué pasa? Que si tú no tienes poder de Dios, la gente viene, levanta las manos, se para y se va y no sabe por qué. Y no glorifican a Dios.
Vienen a la iglesia, escucharon la palabra. Oh, sí, el mensaje estuvo poderoso, porque criticaron al hermano Pepe, que no viene casi a la iglesia. Pero nadie ha ido a la casa del hermano Pepe, ni se ha metido en ayuno por el hermano Pepe, ni nadie sabe la situación que está pasando el hermano Pepe, o el espíritu que está atormentando el hermano Pepe. ¿Me está entendiendo? Claro. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y estás lleno del amor, tu trabajo es bendecir, bendecir. Y mientras tú bendices, los ángeles de Dios se mueven a favor del ministerio, a favor de la gente, a favor de los hijos de la casa. Gloria a Dios. Porque ese es el trabajo. Entonces es bien importante. Por eso dice que las ovejas se parecen a su pastor y escuchan su voz. Así es. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a ustedes a transmitir vida, eso es lo que ustedes van a hacer. Así es. Me gustaría compartir Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y pastor, muchas veces yo creo, y es lo que yo estoy aprendiendo, porque muchas veces yo no me di cuenta, y el pastor se fue y él no supo hasta el día siguiente. Claro. Muchas veces creemos que es en el momento. O sea, la fe no se va a limitar por el momento. O sea, yo sé que Dios me puede sanar, pero si ahorita yo sigo con el dolorcito, entonces que no funcionó y me voy a la casa. Bueno, Hay que seguir con fe, porque hay milagros. Exacto. Mira, hay milagros que suceden eventualmente. Varón, yo he visto ángeles, literalmente, que el Señor me dice, ora por esa persona, que se va a activar un ángel ahora. Y el ángel se va con la persona y me dice, según ella va transicionando internamente, va sanando por fuera. Wow. El ángel varón va trabajando con la Gloria a persona. Dios. Literalmente. A nuestra iglesia fue un señor, me acuerdo, de Colombia, que él tenía asiática. Era un ingeniero, un tipo ingeniero. No, tremendo. Y eso fue tremendo porque Dios me dice, hoy yo voy a hacer un milagro con él. Y yo suelto la palabra y digo, Dios está sanando ahora. Dios está sanando ciática en alguien. Dios está sanando ahora y Dios toca tu espalda. Y él pensó que yo le había tocado. Y yo solo solté la palabra. Gloria Pero a yo Dios. literalmente vi que el ángel le tocó. Gloria a Dios. Y él me dijo, pastor, cuando usted vino y me tocó, yo sentí un fuego en mi espalda, que eso fue tremendo. Eso yo sentí que me quemaba, pero sentí que corrió por todo mi hueso. Yo no lo toqué, yo estaba en el altar. Wow. Pero aquí hay un ángel de sanidad tremendo, varón. Gloria a Dios. Literalmente. Y el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios está, esos ángeles se mueven con violencia. Entonces a veces la gente no quiere entender que Dios es real. Y la gente quiere limitarse solamente a palabras. No. La palabra sin el Espíritu de Dios es hueca, es vacía. Entonces, nosotros necesitamos en este tiempo volver a los principios establecidos por Dios. Amén. Manifestar ese Dios verdadero. Ese Dios que tú lo puedes sentir. Por ejemplo, el sábado aquí no hubo una manifestación de milagro, literalmente. Pero tú sentías que la presencia estaba ahí, que te atrapaba. Amén. Amén. Te atrapaba, no te dejaba ir, literalmente. Yo estaba en el púlpito y yo estaba como, algo te absorbe. Claro. Donde está la presencia de Dios, la presencia de Dios te absorbe. Entonces, ¿qué pasó? Al otro día hubo una manifestación de liberación poderosa. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la presencia de Dios esté. Una vez Juan Carlos Harrigan dijo, si tú nada más estás bregando con patica de pollo, terminarás hablando de patica de pollo si no te dedicas a pasar tiempo con Dios. Entonces a veces el hombre de Dios no se puede dejar secar, ni de la gente, ni de las situaciones, ni de las circunstancias, porque tú tienes que entender que al final el que resuelve todas las cosas es Dios. Dios, amén. Entonces, Sí. guerrera, Edwin, tú tienes otra pregunta para ella. No, realmente yo lo que quería era en donde mismo ya leí, pero un poquito más arriba en hebreo. Lo que es la fe, porque el varón dijo de la fe. Y la hermana dijo en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay gente que dice, sí, yo creo en el Señor. Sí, claro, creo en el Señor. Pero les voy a leer desde la misma palabra lo que es la fe. En el capítulo 11 de Hebreo, en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto fue lo que me voló la cabeza ahora en el versículo 4. El versículo 4 que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto aún habla por ello. O sea que Abel, el padre recibe la ofrenda de Abel por encima de la que cae de la de Caín, porque Abel tenía fe dentro de él de que al padre le iba a agradar su ofrenda. Pero Caín llevó su ofrenda pensando, no, porque yo me esforcé, el Señor le va a gustar. No, él fue con fe, el padre le va a gustar mi ofrenda, el padre se va
se va a complacer con esta ofrenda que yo estoy llevando, ¿me entiendes? Wow. Es por la fe que él tuvo, claro. Qué poderosa la fe es tremenda. Claro. Pero es profundo ahí, eso es profundo. Sí, varón. Porque Caín mata a Abel, pero Dios sigue hablando con Caín. Así es. Caín estaba mal, está vivo, está Y le sigue maldecido, hablando. pero Dios sigue hablando con Caín. Claro. Eso es ahora lo que estamos haciendo con mucha Claro. gente. Lo dice Con la muchos palabra. Caínes que están ahí. Le Ay, estamos ay, ay. enviando este mensaje para que se arrepientan y vivan con el Gloria. espíritu de Abel. Pensamos que solamente somos a los que no conocen Así a es. Cristo, y es lo que estábamos diciendo, y aún en la iglesia, aún, y creo muchas veces cuando a los que tienen hijos en la iglesia, Claro. a los que están con niños en el evangelio, hay que cuidar mucho la parte de no tenerlos como una religión, de que Ujú, tenerlos exactamente. eso, porque saben que yo crecí desde los 9 años y era todo lo que sabía de la iglesia, Ah. pero ya hablamos de esto, solamente Claro. iglesia. Lo que hay que entender, sí, hay que allí, el culto de niños, hay que el culto familiar, pero hay que enseñarles a esa y relación. dejarlo ser ellos. Exacto, Claro. los dones que tengan, porque si no, lo que va a pasar va a ser una persona que va a ser adulta y va a decir, quiero explorar más allá. Claro. Porque aquí lo que vio fue religión, Claro. más no una relación con Cristo. Lorena, no le queremos quitar más tiempo, pero verdaderamente estamos agradecidos con Dios Así es. por todos estos misterios espirituales Amén. que yo sé que el pueblo necesita Claro. y que Dios lo está hablando aquí Así es. desde esta plataforma y nos gozamos con lo que Dios está haciendo. Gloria a Aquí Dios. literalmente acabamos de terminar un congreso y yo sé que vamos a entrar en una nueva dimensión muy poderosa, pero aquí todos los servicios son los domingos como congreso. Así es. Es una gloria todos los domingos aquí, Sí, varón. Que... sí. Así es. Y no se quedan los viernes. Los viernes, aquí martes. siempre hay un mover. Hay un mover de que tú entras por esa puerta, si vienes con hambre de Dios, Dios te va a tocar, Dios va a Sí. trabajar, Dios va a tratar. Ese es el punto. Venir con esa hambre, con esa. El hambre, mira, no puede perderse el hambre. Esa hambre, siempre venir como niño, anhelando querer más de Dios. Así es. Eso tiene que estar en nosotros, hay como esa apiladora, querer absorber. Yo cuando veo a un hombre de Dios, yo lo quiero absorber. Claro. ¿Me entiendes? Porque yo conozco y sé las experiencias que hay en esos hombres de Dios. Yo lo quiero absorber, ¿tú me entiendes? Y así mismo quiero absorber esa presencia de Dios, estar a tiempo con Él, buscar ese espacio. Y eso es algo que todos tenemos la responsabilidad de hacer. Amén. Todo. Esto no es, el poder de Dios no está limitado al evangelista, al profeta. Todos tenemos llamado. Todos necesitamos el poder de Dios en nuestro trabajo, en la familia, Así es. en todo Claro, necesitamos el poder. Así Todo. es. Y el poder está para todo. La mesa está servida. Gloria Pero a Dios. ahora hay que tener hambre. Amén. Así que Gloria a Dios. muchas bendiciones, Lorena. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la oportunidad de compartir, porque claro. es necesario. Es Así necesario que nosotros compartamos a las personas que ya conocen o creen, saben de Cristo, que hay poder en el Espíritu Santo, Gloria a hay poder Dios. en la palabra y Dios quiere más de nosotros. Otra cosa. Dígale a esas mujeres que la escuchan ahí que sí las mujeres pueden predicar. A las mujeres que creen que por ser mujer o porque una religión te dijo no, el Espíritu Santo te dice que sí. Aquí no hablamos de un empoderamiento, pastor, de eso que se está hablando, no. Aquí hablamos de el poder del Espíritu Santo que hace por medio de una mujer, por medio de un niño, de un joven, de un adulto. Pero muchas veces las mujeres tenemos esto de que como nos dijeron no puedes hablar, pero el Señor nos ha hablado. Tenemos nuestras familias, tenemos nuestros hermanos, y cuando el pastor aquí ha dado la oportunidad de hablar, de compartir, yo siento y yo me doy cuenta de que él confía en lo que Dios le ha dado. No tenemos que estar enseñando al pastor, ¿puedo predicar esto? No, eso no es Puedo. porque tú tienes que creer que si tú lees y si tú buscas el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te va a usar como instrumento para llevarle al pueblo lo que él entiende que el pueblo necesita. Así es. Yo no creo en esos ministerios que vienen ahora. Yo te miro el mensaje, te llamo, no cometas este error, puede hacer esto mejor. Así es. Son dos cosas diferentes. Pero yo no puedo limitar a Dios. Así es. Yo tengo que dejar que seas tú quien escudriñe y busque Su palabra. y que te deje usar del Espíritu, porque yo estoy confiando en que Dios te puede usar, Así Sí. es. porque yo estoy viendo el potencial que tú tienes. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Entonces ahora depende de ti si tú
quieres fluir, Exacto. si eres responsable o no. Y Dios, como dijo, no tiene limitación de mujer o hombre. Dios se puede manifestar, su Espíritu Amén. Santo toca. Y es importante que como mujeres que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos esposos. Usted sabe que Adán y Eva se llamaban igual. Sí. Es un alma. Ujú. Nosotros somos un alma viviente dentro de un cuerpo. Sí. Gloria a Dios. Claro, se necesita el polo positivo y el polo negativo para reproducir. Es lo mismo, hombre y mujer. Ujú. Sí, sí. Prende un bombillo sin el negativo. ¿Sí o no? Usted, varón, que es electricista. Se necesita el positivo y el negativo. Así es. Amén. Así es que yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios no está limitado. Gloria a Dios. Y a mí me gustaría que oremos por esa gente que le está viendo ahí. Así es. Oremos por esa gente y vamos a bendecir a esa gente que está ahí. Le bendecimos a cada uno de ustedes, que el Todopoderoso le guarde. Aleluya. Comparte Sí, esta transmisión, comparte este video, este mensaje, para que le llegue a alguien y alguien sea fortalecido, bendecido, empoderado por el poder de Dios. Escuche bien, usted joven, usted mujer, usted que me ve, usted hombre, usted que tiene ministerio, a todos, no permita que ninguna religión le limite el poder de Dios. No permita que ninguna religión le permita evangelizar en la calle. Amén. Cuando usted vea a alguien en la calle y Dios ponga ese sentir de darle una palabra, vaya y dele la palabra sin miedo. Háblele, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo con esa persona. Usted no sabe si cuando yo era evangelista en la calle, fueron mucha la gente que yo vi tocada por el poder de Dios. Allí fue que Dios empezó verdaderamente a usarme, milagros y cosas. Allí fue que yo vi el poder de Dios en la calle. Porque es la calle que está la necesidad. La gente ha limitado a Dios a cuatro paredes. No se limite, vaya a la calle, hable de Dios, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lea, métase con Dios, guárdese para Dios, busque la presencia de Dios, porque Dios le va a respaldar. Si usted lo hace con todo el corazón, lo que haga para Dios, hágalo sin crítica, sin murmuración, hágalo con amor. Si usted siente que no lo puede hacer así, entonces no haga nada. Pero lo que va a hacer para Dios, hágalo bien. En el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Si usted está pasando por alguna situación, créale a Dios, porque es necesario. Si a José no lo golpean los hermanos, le quitan la túnica, él nunca llega a Egipto. Entonces hay situaciones que se levantan contra nosotros, que es para elevarnos, es para ponernos en el camino correcto hacia la bendición. Así que cree en el poder de Dios, créele a Dios, porque Dios no está inventando. Dios inventó el juego, pero él no juega. Gloria a Dios.